Por estos telescopios podemos espiar lo que es Corea del Norte. Por aquí transitaron los últimos prisioneros de guerra, enfermos, heridos, prisioneros. Imagínense estar huyendo de la guerra para salvar su vida. De repente no puedes ver nunca más a tus familiares. Escapar de Corea del Norte es bastante difícil. Incluso los surcoreanos no pueden ir a Corea del Norte, está completamente prohibido. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Nosotros hoy súper contentos porque es un día muy especial, vamos a hacer un tour muy especial y hoy vinimos a visitar la zona desmilitarizada entre Corea del Sur y Corea del Norte. Esto no es una frontera como tal, sino que es un espacio como de 2 kilómetros hacia el norte y 2 kilómetros hacia el sur, en la que no está controlada ni por Corea del Norte ni por Corea del Sur, sino que está controlada por militares de Naciones Unidas. Incluso en el medio, en esta zona desmilitarizada, hay aldeas en las que viven personas que ya desde antes siempre vivieron en estas tierras, entonces se les permite estar viviendo y están protegidas por las Naciones Unidas. Sí, las cuales no pagan impuestos ni a Sí. Corea del Norte ni a Corea del Sur. No. Son como independientes, son como gobernadas por las Naciones Unidas. Claro, y controladas por ellos. Y para venir hasta acá es posible en tour privado, te traen estos buses y la verdad es que hay muchísimo turismo. Las excursiones a nosotros nos salió unos $40 y hay varios precios. Más o menos $40 vendría a ser un precio que está bien, que es económico, pero hay diferentes precios, depende la agencia por la que contrates y depende del tipo de lugares que selecciones que quieras visitar o algo así. No hay un precio específico, pero está únicamente permitido venir en tour. La frontera como tal es la zona de Panmunjom, que es muy reconocida porque son unas casitas azules con militares y eso en realidad no se visita en tours convencionales, sino que son tours específicos, pero actualmente no se puede visitar porque desde el COVID está cerrado al turismo, entonces no se puede ir. Ahí fue donde visitó Donald Trump, que se reunió con el presidente de Corea del Norte y cruzaron de un lado y para el otro, y con el presidente de Corea del Sur también. Se dieron la mano y cruzaron de un lado para el otro, como muestra de buena voluntad y de paz. Aunque nunca se haya firmado la paz, hay buena voluntad, por lo menos de Corea del Sur hay buena voluntad. Y de Corea del Norte capaz que se está abriendo un poco, pero es la cara que tiene que mostrar hacia su pueblo. Y bueno, no, porque si no tiene que abrir todo el país, tiene que demostrar como que Corea del Sur es el enemigo. Y bueno, en realidad está abierto al turismo en excursiones que son un poco más costosas, pero nosotros averiguamos para hacerla y desde el COVID está cerrado, así que lamentablemente no pudimos ir. Y bueno, venir acá, como les decíamos, tiene que ser sí o sí en tour y está bastante controlado, incluso suben los militares arriba del bus, te controlan los pasaportes en más de un punto, pero es accesible, hay muchísimo turismo y viene muchísima gente por día. Bueno, para poner en contexto la historia, ¿no? La guerra de Corea del Sur se da cuando en 1945, después de 35 años de gobierno japonés y al terminar la Segunda Guerra Mundial, Japón se retira, se rinde y devuelve el gobierno a Corea, en el cual Corea estaba dividido en dos bandos políticos. El comunista, apoyado por Rusia y por China, y el capitalista, por Estados Unidos. Ya más adelantada un poquito más la guerra, entra Estados Unidos a apoyar a Corea del Sur con las Naciones Unidas y algún país asociado. La guerra se da desde el 50 hasta el 53, en el cual hubieron 5 millones de muertos, civiles, militares, una cosa horrible. Nunca se llegó a la paz, sí se firmó un armisticio de guerra, era como un tratado de la no agresión. En el mismo se establece la frontera en el paralelo 38, en el cual 2 kilómetros hacia el norte y 2 kilómetros hacia el sur, de costa a costa, estaba controlado y vigilado por las Naciones Unidas. Eran los únicos que tenían el derecho a estar acá, de cuidar, de proteger a los dos lados, ¿no? Pero hubo en 4 ocasiones que Corea del Norte no lo respetó, haciendo 4 túneles por debajo de la frontera para poder invadir Seúl desde varios ángulos. Y eso fue tomado muy mal por las Naciones Unidas, por los coreanos del sur, pero nunca se volvió a la guerra ni se trató de volver a las armas, siempre fue con paz. Acabamos de entrar en el tercer túnel. Hicimos este recorrido, que son 358 metros, así, pero era así. Luego acá, cuando llegas a la base, hay como unos soldados de plástico, unos muñecos con agujeros donde ponían las minas, y luego se transforma en un túnel muy cerrado, en el cual tenés que caminar agachado, que te lleva hacia la parte de hormigón. Acá hay una ventana que podés mirar esta parte, que hay todo vegetación y plantas de que no se puede pasar, de que está abandonado. Y acá se ve otra ventanita y de este lado está Corea del Norte.
pero está dividido por 3 barreras de hormigón y está bien abajo en la tierra. No pudimos filmar adentro porque al entrar te hacen dejar todas las cosas en un locker. Mochilas, celulares, todo en un locker. Después pasás por un detector de metales y si te suena algo te revisan, o sea que no podés pasar. Está prohibido filmar ahí adentro. Por eso no pudimos filmar, pero les mostramos acá afuera cómo fue más o menos la experiencia. Acabamos de llegar al parque Imshingak. Y este que está acá es el Puente de la Libertad. Es muy conocido porque por aquí transitaron los últimos prisioneros de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Eran todos prisioneros de guerra surcoreano y de la ONU. Aquí mismo se intercambiaron 6.000 prisioneros de Corea del Sur y 605 prisioneros de la ONU. Enfermos, heridos, prisioneros. Es un puente con una rica historia. Tiene un mensaje de esperanza, de libertad. Es espléndido. Fue un puente construido para ese momento, así que fue bien improvisado y se tuvo que reforzar en la parte de abajo unas vigas de metal porque no estaba previsto para que durara muchos años. Esta es la vía del tren original. Esta vía del tren comunicaba Corea del Sur y Corea del Norte de aquel lado. Luego, después de la guerra, se dejó de usar, ya que el puente fue bombardeado y quedó sin efecto. Pero todavía se guarda este pedazo de vía. Miren, este monumento es un homenaje al reencuentro de la familia. En el año 1983 se reabrió la frontera por primera vez después de más de 30 años de estar cerrada para que la gente pudiera encontrarse con sus familiares del otro lado. Porque ¿qué pasa? Durante la guerra la gente huía a todos lados. Entonces, cuando se estableció la frontera, quedaron atrapados de un lado de Corea del Sur y de otro lado Corea del Norte. Y entonces nadie se podía ni comunicar, ni ver con sus familiares y muchos quedaron distanciados y sin poder volverlos a ver. Más de 30 años después se abrió por 138 días la frontera para que se pudieran reencontrar. Incluso hay un programa de televisión que muestra imágenes de ese momento, de los reencuentros de las familias y es bastante fuerte, la verdad. Porque imagínense que en ese momento lo único que ellos querían era salvarse, era huir, era no morir y al final terminaron completamente aislados de su propia familia, sin poder siquiera hablar por teléfono, nada. Porque en Corea del Norte no pueden ni comunicarse por teléfono, no pueden escuchar la radio, no pueden nada, ni siquiera hablar del estado del presidente, de nada. Están completamente incomunicados del resto del mundo en general. Acá incluso hay un botoncito que si lo tocas se reproduce la canción del programa de televisión que hubo en ese momento del reencuentro de la familia. Si nos ponemos a pensar, la verdad es bastante duro. Imagínense estar huyendo de la guerra para salvar su vida y que establezcan de repente la frontera y te quedás completamente aislado. No podés ver nunca más a tus familiares, saber cómo están, llamarlos, no podés nada, o sea, nada. La única manera de visitar Corea del Norte es con una agencia de viajes que tenés que contratar, tenés que sacar una visa especial, que incluso si trabajas en los medios de comunicación es muy probable que te nieguen la visa. Tenés como una ida libre, digamos, no puedo yo ir, sacar una visa e ir por mi cuenta a Corea del Norte, eso es completamente imposible. Y no se puede ir desde Corea del Sur tampoco, tenés que ir desde China, porque la visa esa se tramita en Beijing. Entonces, visitar Corea del Norte es difícil, es caro y tampoco es que vas a ir y ver la realidad de lo que pasa en el país porque no la ves lo que arman, lo que quieren que el turista vea. Incluso los surcoreanos no pueden ir a Corea del Norte, está completamente prohibido. Bueno, acá nos contaba nuestra guía también que escapar de Corea del Norte es bastante difícil. Lo que hace la gente que puede es acudir a un soborno militar, digamos, para que te ayuden a escapar y por lo general se escapan para el lado de China. Y nos contaba que cuando llegan refugiados norcoreanos, acá en Corea del Sur se los recibe muy bien, incluso se les da un lugar para quedarse y un poco de plata para que puedan iniciar su vida, ¿no?
Como dato curioso, el servicio militar en Corea del Norte es obligatorio. Los hombres tienen que hacer 10 años de servicio militar obligatorio y las mujeres 7 años. Corea del Norte tiene uno de los ejércitos más fuertes del mundo, justamente por el tema de que es obligatorio el servicio militar y durante una franja de tiempo muy grande. Y lo bien entrenado que deben de estar también. Sí, pero es obligatorio y no te puedes oponer, lo tenés que hacer. Acá en Corea del Sur son 2 años. Entre los 18, entre los 19 y los 20. Los 28. Sí, por ahí, entre los 18 y los 28. Y está la vista arriba del mirador, tremenda. Con todas las largavistas acá. Por estos telescopios podemos espiar lo que es Corea del Norte. Es un complejo industrial que se puede ver desde acá, que es como un pueblo fantasma, digamos. Pero se puede espiar y está bastante interesante. Se le llama la ciudad de la propaganda. Y intenté acercar el lente acá, pero no me deja. Se ve mal. Sí, se ve muy mal, pero wow, no sé, te da una sensación rara como estar mirando para ese lado, ¿no? Porque Lo que se ve tremendo es un mástil gigante, como una montaña de fierro con una bandera de Corea del Norte gigante arriba. Y muchas casitas chiquitas, pero no sé, se siente como una sensación rara porque vos estás acá como en libertad, mirando hacia ese lado que está tan preso, tan aislado y cerrado del mundo. Y se siente raro, pero está muy bueno. Del lado que ven bastante vegetación es Corea del Sur. Y del lado que ven allá súper abierto, sin árboles, es Corea del Norte. Y esto nos cuentan que es para que del lado de Corea del Norte se sacan lo que son árboles y todo para que no se pueda escapar la gente. Bueno, por acá vamos cerrando el día de hoy. Fue una experiencia diferente, una experiencia bastante interesante, diría. Y la verdad es que, no sé, es raro, se siente raro visitar este lugar. Sí, tanto porque es un contenido muy rico históricamente como emocional. Es un golpe a las creencias de cada uno porque cada lado tiene su porqué y al final es algo que lo tienen que arreglar entre ellos. Si bien está la gente de por medio, hay mucha gente inocente que está de por medio, que está viviendo cosas que no tiene por qué vivir y obligado, pero es un tema que da para estudiar mucho, para profundizar. Sí, porque aparte si bien debe haber también gente del otro lado que apoye esto, ¿no? Y que esté de acuerdo, pero también te mueve el hecho de que hay mucha gente que realmente la pasa mal, ¿no? Y que realmente quiere huir y que no pueden hablar del gobierno, no pueden hablar del país, no pueden hablar nada, ni siquiera pueden escuchar radio, no tienen acceso al mundo exterior. Incluso una vez yo había visto unos documentales en donde mostraban que había gente que, o sea, documentales de gente que había logrado escapar, que contaban que cuando estaban en Corea del Norte se escondían mucho y por una antenita lograban captar alguna señal para tener alguna noticia del mundo exterior, pero que era muy peligroso porque si te agarraban, fuiste. O sea, muy delicado y te mueve muchas sensaciones conocer estas realidades. Te da mucho para pensar y se siente extraño. Sí, si bien uno se queja en sus países, cómo está esto, cómo está lo otro, cómo están los presidentes, que si hacen las cosas mal, si hacen las cosas bien, por lo menos nosotros como ciudadanos tenemos la libertad de poder salir del país, de poder visitar otros lugares, de poder conocer otras culturas, otras costumbres, otras realidades. Ellos no, ellos están presos en su país. Así que bueno, cuéntenos qué les pareció, si conocían la historia de Corea, de las Coreas, y nos vemos en un próximo video. Acá el coleccionista de monedas está feliz porque compramos las monedas coreanas de Corea del Norte. Y está súper contento. Es que esas monedas no las vas a conseguir nunca más. La cara de felicidad.